El próximo domingo tendremos las elecciones presidenciales en México, donde Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez se enfrentan. ¿Quién creen ustedes se va a convertir en la excelentísima presidenta del país para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador? Déjamelo en los comentarios. Ahora bien, quien tiene serios problemas es Daniel Noboa, ya que si Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia, dice que va a armar una persecución en contra del ecuatoriano y hasta no verlo en prisión no va a descansar, que se va a vengar de todos los enemigos de México. Y aquí también podría irse enredado el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, quien podría ser obligado a pagarle la deuda a México por el petróleo que le fiamos. Pero vamos a enfocarnos un poco más en Daniel Noboa. Y este podría estar a punto de meterse en serios problemas porque la nueva presidenta de México piensa utilizar el ejército para perseguirlo. ¿Será que va a enviar el ejército directamente hasta Ecuador? ¿O cuál creen ustedes que será la estrategia de la nueva presidenta para exigir respeto a los mexicanos? Ecuador está en serios problemas si México tiene una nueva presidenta llamada Claudia Sheinbaum. Atento, Claudia envía al ejército probablemente a imponer respeto en Ecuador. Daniel Noboa no podrá comprar petróleo de las petroleras mexicanas, ya que la nueva presidenta también le va a prohibir a las petroleras del país hacer ningún tipo de comercio con Ecuador para que colapse todo el sistema financiero y energético. Hemos visto que la ONU, comprada por los organismos internacionales, hizo un boicot y votó en favor de Daniel Noboa, traicionando a Andrés Manuel López Obrador, pero el nuevo gobierno no va a dar su brazo a torcer y se van a quedar a oscuras porque la petrolera mexicana no le pertenece a una empresa privada, sino que es una empresa pública que le pertenece a los mexicanos y los mexicanos no quieren ningún negocio con agresores y tramposos. ¿Qué va a pasar con los plátanos de Ecuador? Con las cosechas de los bananos, que Rusia se unió al boicot y dejó de comprarle a los productores agricultores ecuatorianos. Además, México, que ha dejado de comprar toda la materia prima de los bananos y el cacao. ¿Qué va a pasar ahora en el comercio en el país? ¿Será que esta gente va a quebrar y va a perder sus cosechas por culpa de Daniel Noboa? ¿Ganará Claudia Sheinbaum la presidencia de México o creen ustedes que Xochitl tiene más oportunidades de convertirse en el nuevo presidente mexicano? Los leo a todos en los comentarios mientras vamos a hablar de los problemas que va a tener Ecuador si no le pide perdón a México, que vengan de rodillas a tratar de comprarnos nuestro petróleo. Y este caso es serio. Daniel Noboa no sabe que se ha metido en una camisa de fuerza y que meter los dos pies en un solo zapato es imposible para que la economía de su país pueda caminar. Algunos expertos dicen que Daniel Noboa no analizó las consecuencias de las agresiones a la embajada mexicana y cuando se atacó allí y vieron que los diplomáticos mexicanos se habían sido golpeados por su ejército, fue que se midieron las consecuencias, pero ya era demasiado tarde. Por esa razón, los expertos estiman que la venganza que va a tomar Claudia Sheinbaum de enviar el ejército al país podría ser una repercusión importante. ¿Creen ustedes que sería viable enviar el ejército a imponer respeto o que se deberían continuar las sanciones, aunque ahora los organismos internacionales como la ONU, que son unos falsantes y vendidos, han votado en favor de Daniel Noboa y le han liberado las sanciones para que México se vea obligado a tener que venderle petróleo? No le estamos vendiendo, aunque ellos votaron a favor de eso, pero otros países de la región podrían comenzar a venderle energía a Ecuador y volver a levantar su sistema energético. Por esa razón, Claudia se la va a poner en la China y los ecuatorianos tendrán serios problemas si no obligan a Noboa a disculparse con los mexicanos, que sería la forma más viable. ¿Qué le cuesta a Daniel Noboa aceptar su responsabilidad y decir, sí, yo fui quien envió el ejército, discúlpenme, le pido perdón al pueblo mexicano por las agresiones, vamos a abrir nuevamente la embajada, y le da una buena billetiza a México para que todo quede así y volvamos a venderle petróleo y aceptemos el de ello en las refinerías y lo convirtamos en combustible y luego se lo regresemos en barcos gasíferos y todo el mundo contento? ¿Piensan ustedes que sería aceptable para los mexicanos este tipo de disculpas? Pero el principal problema que va a acarrear Ecuador con este conflicto en contra de México es que Daniel Noboa no encontrará petróleo para poder comprarlo y mucho menos el petróleo de México.
México tiene el mejor petróleo de toda nuestra región, ya que no tiene azufre y es muy fácil de convertir en combustible. Además, fácil de extraer porque se encuentra en la capa alta del Golfo de México y con una pequeña perforación salen millones de metros cúbicos de petróleo, muchísimos barriles que México le vende a todos los países de Latinoamérica en donde tenemos distribución petrolera. Ecuador no le compra petróleo crudo a México, sino que necesitan el combustible y que su propio petróleo sea exportado a México para que nosotros lo refinemos y entonces se lo enviemos convertido en combustible, porque la materia prima ellos no saben hacer nada con ella porque no han podido invertir en refinerías. Si México es quien controla todos los negocios petroleros, incluso el petropeso que será incorporado a la economía mexicana, ¿por qué razón Ecuador sigue con este conflicto y no se disculpa con los mexicanos para que podamos ayudarle? Además, México quiere enviarle ayuda humanitaria. No hemos podido enviar aviones cargados con alimento y combustible porque se rompieron todas las relaciones comerciales y los aviones mexicanos no pueden aterrizar en Ecuador, como los aviones de Ecuador tampoco pueden venir a nuestro país porque podrían ser considerados objetivos militares. Por eso México tiene todo en los centros de acopio para ser distribuido a la gente más pobre de Ecuador, para que la población tenga acceso a la alimentación, pero el gobierno de Noboa no se lo permite. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los plátanos ecuatorianos, que es el principal negocio del país después de las empresas petroleras? Se han ido los españoles y se han llevado su dinero. México está recibiendo la mayor cantidad de inversores en el país ahora, trayendo todo el dinero de Argentina, de Ecuador, de China. Es muchísima gente la que está trayendo dinero por el valor que tiene el peso mexicano en comparación con los dólares. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora que se ha detenido el comercio y tanto México como Rusia han dejado de comprar los plátanos y el cacao, le han dejado de vender petróleo y gas natural e incluso Colombia le ha desconectado los cables que llevaban energía a los hogares ecuatorianos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el sistema energético si Daniel Noboa no toma medidas exhaustivas y trata de recomponer las relaciones comerciales con México? La pregunta más importante de todo esto: ¿ganará Claudia Sheinbaum la presidencia de México? ¿Creen ustedes que le va a pasar el rolo a Xochitl Gálvez? Y si eso llegara a suceder, ¿creen que Javier Milei saldrá huyendo de Argentina porque Claudita podría caerle detrás y que Daniel Noboa sería el primero que se tiraría nadando al Pacífico para que no lo encuentre la Marina y el Ejército mexicano? Estos países agresores deben entender que México es una superpotencia y aunque no ha tomado represalias militares en contra de ello, no es porque no tenga el deseos y las intenciones, es porque no quiere dañar el sistema económico del país, que va creciendo muchísimo, y si entra en un conflicto militar, pues podrían detenerse las aspiraciones mexicanas de convertirse en la nueva Noruega del continente americano. Pero no es porque el ejército no esté capaz, y Claudia Sheinbaum podría tener malas intenciones en contra de Noboa y de Milei y tiene un ejército poderoso a su mando. Ahora bien, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre Ecuador. ¿Creen ustedes que si no está López Obrador y es una presidenta, estos van a tener serios problemas? ¿Creen que Claudia Sheinbaum podría movilizar el ejército para imponer respeto a los agresores de México? Daniel Noboa no podrá comprar petróleo y ningún país puede obligar a México ni ninguna organización a venderle combustible a un agresor, a alguien que no se disculpa. Ahora, si se disculpara y vinieran al país con dinero, pues México es un negociante. Estamos en el camino de la proliferación económica y de abundancia y estamos abiertos a negociar, pero siempre en el marco del respeto y en el perdón. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los plátanos de Ecuador si esto no ocurre y Noboa le pide disculpa a México para que Rusia restablezca la compra de los bananos y México también le dé acceso al comercio? Además, si gana Claudia Sheinbaum, ¿creen ustedes que será por un margen más arriba del 50%? ¿O creen ustedes que Xochitl Gálvez va a ser la próxima presidenta mexicana? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, me gustaría saberlo en los comentarios, y además les invito a suscribirse a nuestro canal, ya que a la mayoría de ustedes que les encantan nuestros videos nos siguen viendo todos los días, pero aún no se han suscrito. Además, compárteselo a tus amigos, tus familiares en tus redes sociales para que todo el mundo se entere que para México vienen elecciones este fin de semana y los países de Sudamérica están a la espera
expectativa porque podrían estar en serios problemas. Así que desde los estudios de Autos Baratos a todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.